a la escuela. No, como sea, pero ya están en clase ahí, en Classroom, en WhatsApp, están en Zoom, están, a ver, álcenlas todas las manos, todos. Bueno, ya están ahí en clases, ¿no? Entonces, una primera pregunta, seguramente en sus clases, ¿verdad? Ahí la maestra, el maestro de sus hijos, les hizo ya llegar un calendario escolar, ¿cierto? ¿Para qué sirve un calendario escolar? A ver, alguien que alce la mano y me diga fuerte. Una guía. ¿Una guía para qué, Jesús? Para ir tomando las clases, Ok, nos advierte, ¿verdad? Los niños, pero también los docentes, los días que tenemos ahí marcados que ya queremos que lleguen son los puentes o los días inhábiles, ¿no? Entonces ya, faltan tantos días para que descansemos, ¿no? O ahí tienen también las mamás, ¿no? Los niños ven más días, ¿no? ¿Cuándo es cuerpo colegiado? ¿Cuándo es ¿cómo les llaman en secundaria? Consejo técnico y demás, porque seguramente ese día pues tampoco van a tener clases. Entonces un calendario nos sirve para poder saber las fechas específicas de un acontecimiento. ¿Sale? En nuestra casa tenemos calendarios, en nuestros teléfonos tenemos calendarios y en un calendario también agendamos citas, ¿verdad? Tenemos calendarios y los que manejan ahí ya las aplicaciones pedagógicas, ¿verdad? Hay un calendario para cada subsistema y un montón de cosas. Y cada vez que hay un evento importante, ese calendario te avisa, ¿verdad? Si no tienes esa tecnología ahí en tu casa, en el que te dieron en Superdonico o Carnicería La Vega o no sé, ahí le marcas, ¿verdad? Con rojo en una tinta. Y ya tienes marcado ahí. Entonces tú sabes que en cierto tiempo se acerca esa fecha y entonces tú sabes que algo en ese día va a acontecer, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? Entonces, ¿un calendario nos es útil, sí o no? Ok. Con esta idea en mente, quiero llevarte a hacer una pequeña introducción a lo que son las fiestas del Señor. Las fiestas del Señor es como si Dios te hubiera dado un calendario para que nosotros como hijos de Dios estemos atentos y al tanto de ciertas fechas importantes para la iglesia. ¿Vale? Entonces, este calendario nos va a marcar a la iglesia una pauta para poder saber, ¿verdad?, qué ocurre o qué va a ocurrir. Y a lo largo de este tiempo se ha compartido, ¿verdad?, las fiestas del Señor. Hoy me voy a centrar en lo que es la fiesta de Yom Kippur y vamos a hablar un poquito más acerca de la aplicación, qué significa esto para mi vida. Pero quiero empezar con un antecedente. Y entonces, para empezar, ¿verdad?, ya en forma, me gustaría que pongamos esto en mente antes de hacer esta oración. Señor, ayúdame a entender que tú me has dado un calendario para que yo pueda ver lo espiritual en las fechas que tú has programado que éstas sucedan. Amén. Entonces, yo necesito estar, ¿qué? Atento, porque un calendario por sí mismo sirve. No, necesita, ¿qué? A una persona que lo observe, que lo vea. Puede estar el calendario ahí, pero si yo no tengo ni el discernimiento, ni la atención de verlo, de nada sirve. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta tarde a estar atentos a ese cumplimiento. Amado Dios, damos muchas gracias, Señor, porque nos concedes la vida primeramente, nos concedes la bendición de estar reunidos en tu nombre, Señor. Damos gracias porque nos has traído con un propósito de ser edificados. Rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, nos permita afianzar tu palabra, que se pueda exponer de una forma que sea de bendición para nuestras vidas y sobre todo que nos dé un discernimiento para poder tomar decisiones conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito. Gracias te damos, Señor, por este día tuyo, este día de reposo, Señor, en el cual, mi Dios, lo honramos, Señor, buscando tu palabra, buscando esa comunión con los hermanos y contigo mismo, Dios. En tus manos estamos y en tu nombre oramos, Dios. Amén. Ok, quiero que me acompañen. Vamos a ir a un antecedente primeramente, a Levítico 16, y ahí vamos a detenernos un momento. Y mientras yo te voy a mencionar, ¿verdad?, las 7 principales fiestas que se viven en el pueblo de Israel. La primera, en el mes de Nisan, ¿verdad?, es la fiesta de la Pascua. Así a grosso modo, rápidamente. ¿Qué significa la Pascua? Pascua
tiene un cumplimiento histórico, ¿verdad? En la historia, ¿qué pasó en Pascua con el pueblo de Israel? Salió de Egipto. Fíjense bien, las fiestas, este calendario, el calendario de las fiestas, tuvieron aplicaciones en Israel, en Jesucristo y en la iglesia. Atentos ahí. En Israel ya pasó, tuvo un fundamento, ¿de acuerdo? Fueron sombras de lo que había que venir. Cristo las cumplió porque siguió ese calendario y la iglesia las está cumpliendo y está por cumplirlas todas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver ese escenario en tres partes. Tienen un antecedente histórico con Israel, tienen un cumplimiento en Jesucristo y tienen una aplicación para la iglesia, ¿de acuerdo? Entonces la primera fue la Pascua. ¿Cómo la cumplió Cristo? Con su muerte, esto es muy fácil, ¿verdad? Luego tenemos panes sin levadura, ¿verdad? Enseguida la fiesta de las primicias, la fiesta después del Pentecostés, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Entonces el pastor nos ha compartido y nos ha enseñado que de estas 7 fiestas, ¿cuántas ya se cumplieron en Cristo? 4. Y estas 4 se consideran como las fiestas de primavera, ¿sale? Estas 4 fiestas de primavera. Faltan las fiestas del otoño, que son 3, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las 3 que faltan? Trompetas, Yom Kippur y tabernáculos. Estas 3 fiestas ya tuvieron un cumplimiento histórico, ¿verdad? Un cumplimiento en Jesucristo, pero ahora faltan también algunas de ellas tienen un cumplimiento hacia el futuro, tanto en Cristo como para la iglesia. Y entonces nos vamos a detener, no les voy a hablar de todas las demás, sino que nos vamos a ir justamente a la fiesta de Yom Kippur. Entonces vámonos a Levítico capítulo 16. Levítico 16. Esto también ya lo ha compartido el pastor. Y justamente ahí el título en sus Biblias, si observan, dice ¿el día de qué? El día de la expiación. Entonces voy a leer el capítulo 16. Algunos versículos los saltaremos, pero quiero que me acompañen en la lectura. Y quiero que prestes atención en lo que este día simbolizaba para el pueblo de Israel. Te voy a poner un contexto. Este día se instituye por primera vez como una celebración cuando el sumo sacerdote presentaría holocausto para redención de pecados. Entonces, el primer cumplimiento de la fiesta de Yom Kippur ocurrió cuando el sumo sacerdote presentó por primera vez expiación por los pecados del pueblo. ¿De acuerdo? Entonces, día de la expiación habla acerca de cuando se ofrecía un sacrificio para buscar obtener perdón de los pecados. ¿De acuerdo? Y recordemos, Israel, ¿qué hacía para buscar ese perdón? ¿Qué hacía Israel? ¿Fuerte? Hacía sacrificios, ¿sale? Hacía sacrificios. Tenía que haber un derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no había redención de pecados. Era necesario el derramamiento de sangre. Entonces, fíjate muy bien, se instituye el día de la expiación, pero de un día especial, porque en este día se presentaba el sacrificio por los pecados, no de uno, sino de ¿qué? De todo el pueblo. Esa es la parte diferente de esto, ¿sí? En este día se hacía expiación por los pecados de todo el pueblo. Entonces ya más o menos ahí estás en idea de lo que vamos a leer. Capítulo 16, versículo 1 dice: Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. ¿Qué había detrás del velo? El lugar santísimo. Lo que estaba aquí dándole la ordenanza es: entrar a ese lugar no es poca cosa. Y entonces le estaba diciendo: no se puede entrar así nomás, ¿verdad? Dice: no entres en todo tiempo. Y dice: delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube ante el propiciatorio. Recuerda esto: la presencia del Señor descendía en el tabernáculo y se manifestaba en una forma ¿de qué? De nube. Recuerda ahí la nube, la vamos a ver más adelante, muchos años allá en el Nuevo Testamento.
Y dice que cuando la nube descendía era símbolo de la presencia de Dios que bajaba al lugar santísimo. Entonces la presencia de Dios llenaba el lugar santísimo y podía estar en presencia ¿de quién? Del sacerdote. Entonces fíjate muy bien, esta parte de la presencia de Dios era una presencia especial, ¿sí? ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros hoy? ¿Cuántos saben y han aceptado que Cristo está en su corazón? Entonces Dios con nosotros, ¿verdad, Emanuel? Dios con nosotros. Pero esta presencia iba más allá de lo que podemos decir ahorita. Era una presencia que la misma tierra daba testimonio de su presencia misma, ¿sí? La palabra que se usaba era la Shekinah de Dios. Entonces esta presencia era una presencia que se manifestaba visiblemente, ¿sí? De una forma muchísimo más poderosa, ¿no? En ese aspecto. Entonces una cosa es la presencia de Dios que llenaba el lugar santísimo, y otra cosa era su omnipresencia. Dios está con nosotros por su omnipresencia, pero en ese momento específico era una gloria de Dios derramada sobre la tierra de una forma impresionante. Entonces dice el versículo 3, con esto entrará Aarón en el santuario. Fíjense muy bien lo que tenía que hacer Aarón. Con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino. Y se ceñirá el cinto de lino, con la mitra de lino se cubrirá. Repito, ahora pregunto, ¿qué tipo de vestidura usaba el sacerdote? ¿De qué? De lino. Recuerden ahí, pónganle ¿cómo se llaman las cosas que pones en el pizarrón de caucho? ¿Alguien ayúdame? Eso, un trinche pequeñito ahí, póngale un algo. Decía que el sacerdote se vestía con calzoncillos de lino, con ropa de lino, ¿sí? Y dice, y ceñirá el cinto de lino, con la mitra de lino se cubrirá, con las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Entonces, ¿qué tenía que haber? ¿Qué? Un lavamiento, ¿sí? Era un lavamiento. Y después dice, y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón al becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Entonces fíjate muy bien, para que el sacerdote tuviera la oportunidad de acercarse, tenía que hacer un sacrificio para él mismo, y después tenía que tomar otros 2 animalitos para ofrecerlo en sacrificio para él. Pueblo. Entonces primero tenía que limpiarse él, porque si no lo hacía, ¿qué le pasaba? Moría, ¿sí? Moría. La escritura nos dice, ¿verdad?, que le amarraban un cordón a su pie, le ponían una especie de cascabel, ¿verdad? Y cuando dejaba de sonar quiere decir que Dios no había aceptado el sacrificio y ya estaba muerto, ya estaba bien tieso, ¿sí? Tenía que jalarlo. Y entonces dice aquí, el versículo 5, y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos. ¿Qué animal es ese? ¿Qué es un macho cabrío? Un chivito, ¿sí? Atención aquí con lo que sucede con... Aquí surge la frase del chivo expiatorio. Toño, ¿qué es un chivo expiatorio? ¿Tú qué sabes de eso? Es como alguien que se echa para sacrificar. ¿Ok? Es aquel que dice, yo te presto mi nombre y todo lo que soy para echarme la culpa por lo que tú hiciste. ¿Vale? Entonces, fíjense, aquí surge esa frase que usamos muy a menudo, ¿no? Y dice el versículo 6, y para traer a Aarón al becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Versículo 7, después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Entonces, uno por Jehová y otro por Azazel. Azazel es un nombre que se refiere a Hasatán en esa palabra como tal, y es una alusión, ¿verdad? Uno de esos chivitos va a ser un sacrificio vicario que va a representar lo que Cristo hizo en el futuro, y el otro iba a destinar la carga de los pecados destinados como Satanás tiene preparado, ¿verdad? En un día, en el juicio final. Entonces, fíjate bien, aquí decía, esos 2 chivos, esos dos machos cabríos, iban a ser sacrificados, pero
con un diferente contexto. Dice: mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel. ¿A dónde? Al desierto. Uno lo sacrificaba y el otro lo enviaba ¿a dónde? Al desierto. El enviar al chivo expiatorio al desierto era una connotación de decir: el pecado del pueblo se ha apartado de él y se ha ido ¿a dónde? Al desierto. ¿Sí? Era una forma de representar al pueblo que el pecado que habían puesto sobre ese chivito se había alejado del pueblo. ¿Sí? Siempre hay muchas escenas en la Escritura vemos esta separación. Una dice: si tu mano te es ocasión de caer, ¿qué tienes que hacer? Córtala. ¿Sí? Otro versículo: un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces dice que aquello que es contaminado tiene que ser separado para que no siga ¿qué? Contaminando a lo demás. Entonces este chivo hacía esa representación. Tenías que enviarlo fuera para que el pueblo no tuviera el mismo pecado que estaba ahí. Entonces imagínate el sacerdote ahí imponiendo manos sobre el chivo y sacándole la lista, ¿no? A ver, la familia Niceto dice que hizo todo esto, ¿no? Y ahí sobre el chivito todo. Yo me imagino el sacerdote, todo lo que tenía que estar declarando sobre ese chivo. Y mira lo que decía: y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en la expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y lo esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Y de la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Pues fíjate todo lo que es implicado en este día especial de Yom Kippur. El sacerdote tenía que hacer un sacrificio, una limpieza. Entonces aquí hablamos sobre cómo, ¿verdad?, el pueblo de Israel se preparaba para limpiarse y sacar de sí, ¿qué? El pecado. Entonces aquí vamos a ver una connotación importante, ¿verdad? El día de Yom Kippur, el día de la expiación, el día del perdón, habla de una limpieza y el separarme ¿de qué? Del pecado como tal. Y fíjense, voy a saltarme hasta el 29. Sigue ahí explicando el Señor la palabra, ¿verdad?, cómo sería la parte ritual. Pero en el 29 lo que dice: y esto tendréis por estatuto, ¿de qué tipo? Perpetuo. ¿Qué es perpetuo? Siempre, ¿verdad? Siempre. O sea, lo empieza ahí y quién sabe cuándo termine, ¿no? Dice: esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo a los 10 días del mes. Estamos en el calendario hebreo, estamos en el mes séptimo, Tishrei, y ya hoy justamente a las 6 de la tarde estamos a los 10 días del mes. ¿Ok? Entonces dice: afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis,
Entonces, esta parte de afligiréis vuestras almas habla acerca de un ayuno. Entonces, representa un ayuno, afligir tu alma. Quiere decir que aquí llevamos algo importante, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del ayuno? Fíjense cómo está en sintonía de esto. Este día es un día especial en el cual tenemos que, ¿verdad?, buscar esa santidad de tal manera que todo aquello, ¿verdad?, que no agrada a Dios, ¿verdad?, ¿qué tengo que hacer? Confesar. Yo ya no voy a sacrificar ese chivo expiatorio, pero lo que voy a hacer ahora es que decir, Jesucristo ha muerto por mí. Él pagó por mis rebeliones, Él pagó por mi pecado. Pero eso me lleva también a mí de una forma continua y constante de confesar ¿qué? Mi pecado. Confesar mi pecado. Aniceto decía algo hace un momento sobre cuántas veces doblamos rodillas. Y el doblar rodilla puede ser por acción de gracias, por arrepentimiento, por una petición, por muchas cosas. Pero lo que demanda este día en especial es una búsqueda por arrepentimiento, por pedirle perdón al Señor por las veces que hemos fallado. Y si bien es cierto, la obra de Cristo en su muerte, en su resurrección, nos ha redimido del pecado de una forma permanente, hermanos, es necesario que nosotros seamos conscientes de las veces que hemos transgredido su voluntad, su palabra, y tengamos a bien ponernos ¿a qué? A cuentas. Entonces, fíjense, ya vamos vislumbrando un poco sobre lo que esto significa para nosotros. Y entonces dice, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros hará ninguna obra, porque en este día será expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Entonces, fíjate bien el contexto del pueblo de Israel. La única forma en la cual el pueblo podía ser redimido era por el sacrificio. Pero el hecho de que se hiciera un sacrificio tenía que recibir una respuesta de parte de Dios, ¿estás de acuerdo? Entonces, a ver, vamos a poner un ejemplo. A ver, los jóvenes casaderos, ¿no? Le van a pedir a su novia que se case con ustedes y esos 20, no sé cuánto tiempo tardó en decirles que sí. Es un momento de ansiedad, ¿no? ¿Quieres casarte conmigo? Y se le puede hacer una eternidad, ¿verdad? Porque está esperando ¿qué? Una respuesta, ¿no? Vamos a verlo en otro ámbito. A ver, una persona que va a buscar empleo, le dejan el currículum, le hacen la entrevista, muchas gracias, nosotros le llamamos. Típico, ¿no? Nosotros le llamamos. Y cuando esa persona se va, ¿verdad? Se queda expectante de, a ver, ¿a qué hora qué? Me llaman y me dan una resolución a esto, ¿no? Podemos citar muchos otros ejemplos en los cuales nosotros estamos expectantes de la respuesta. Pues fíjate bien, el pueblo de Israel se encontraba en este día en especial en una espera angustiante. Porque si Dios no tomaba el sacrificio como algo agradable, ¿qué pasaba con su pecado? Pues no eran perdonados. Es decir, cuando el sacerdote moría total, no, imagínense el pueblo más de pedir, ay, pobre sacerdote, no, ¿cuál? Por su culpa no me perdonó a mí mis pecados, ¿no? O sea, ya se murió como, Dios no le dio respuesta, murió él, pero el pueblo ¿qué pasó? No pudo alcanzar tampoco la redención. Y esto ocurría cada vez, año tras año. Si ustedes leen la historia de los reyes, ¿verdad? Van a encontrarse como muchos reyes se apartaban de Dios e iban tras Baal, tras la diosa Acera, tras muchos dioses. Pero dentro de todo ese tiempo, pues la vida en el templo, la vida en el tabernáculo, también tenía que seguir su ritmo. Y seguramente en los años en los cuales los reyes se apartaban, no alcanzaban el favor ¿de quién? De Dios. Entonces era un día de alta expectativa, de ansiedad por saber cuál era la respuesta que Dios tenía para la redención de sus pecados. Fíjate qué difícil escenario tenía que estar viviendo el pueblo de Israel. Fíjate, termina en el 32 esa parte del Antiguo Testamento. Dice, hará la expiación el sacerdote que fuera ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel, y Moisés lo hizo como Jehová le mandó.
Ahí se instituye por primera vez Yom Kippur. Y algo importante, fíjate, la expiación también se tenía que hacer ¿sobre quién? Sobre el tabernáculo. El tabernáculo también se contaminaba debido a la presencia del pecado, ¿en dónde? En el pueblo. Entonces el tabernáculo también tenía que ser ¿qué? Consagrado, también tenía que ser limpio. Fíjate, es la parte importante. Si el templo en el Antiguo Testamento tenía que ser limpiado, hoy ¿cuál es el templo? Nuestro cuerpo. Entonces, aquí ya empezamos a ver otra parte importante sobre esto, ¿verdad? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestras vidas? El Señor cumplió, ¿verdad? Toda esta parte. Y la Escritura pues habla justamente sobre qué es Yom Kippur. Yom Kippur vemos en el Antiguo Testamento se estipula o se establece como el día de la expiación, el día en que Dios tomaba el sacrificio del pueblo para la redención de sus pecados, ¿sí? Para que pudiesen ser limpios todos. Y entonces aquí pudiese preguntarte, ¿qué similitud tiene con la Pascua y qué diferencias tiene con la Pascua? A ver, ¿quién puede ayudarme? ¿Qué similitud tiene con la Pascua? ¿Cómo? ¿Allá? ¿Sacrificio? Ok, hablamos de un sacrificio. Muy bien. En la Pascua Jesucristo es el Cordero que nos limpia, ¿verdad? Que da su vida en sacrificio por nosotros, ¿verdad? Pero, y entonces dirías, bueno, esta fiesta está repetida. ¿Alguien alguna vez lo ha pensado, que esta fiesta está repetida? ¿No? Fíjense muy bien esta parte con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Aquí ya viene con esa respuesta. Fíjense muy bien, el sacerdote presentó el sacrificio, pero Dios tenía que dar ¿qué? Una respuesta, ¿sí? Justamente el día de la expiación o el día del perdón habla acerca de cómo Dios da justamente esa ¿qué? Esa respuesta. Y ahora dirás, bueno, si ya Cristo me perdonó, yo no tengo que esperar hasta esta fiesta para esperar la resolución de Dios, porque Cristo ya murió por mí. Yo ya soy libre del pecado ahora en Cristo Jesús. Él pagó por mí. Y entonces, ¿cómo puedo ver esto? Pues bien, esta fiesta hace alusión a la segunda venida del Mesías a la tierra. ¿Sí? Entonces aquí ya vemos el cumplimiento en Jesucristo. No es para mi salvación como iglesia, como cuerpo de Cristo, sino el cumplimiento ¿en dónde? En su segunda venida. Entonces la Escritura nos habla, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo volverá en su segunda venida en una fiesta de Yom Kippur. ¿De acuerdo? Entonces, dice en la fiesta de Rosh Hashanah, en la fiesta de las trompetas, ¿a dónde viene Dios? Dios dice a las nubes, y es el rapto de la iglesia. Pero en la siguiente fiesta, que es Yom Kippur, ¿en qué monte? No, Monte de los Olivos. Entonces, cuando el Señor toque con sus plantas de los pies, ¿verdad?, el Monte de los Olivos, ¿verdad?, se cumplirá en una fiesta de Yom Kippur. Y ahora les voy a mencionar algunos nombres que esta fiesta tiene. Entonces, esta fiesta también, de la forma en la cual se nombra, ¿verdad?, tiene diferentes aplicaciones también para nosotros. Esta fiesta también se le considera como el día o el tiempo de cara a cara. Si recordamos aquí en Levíticos, ¿qué pasaba con el sumo sacerdote? Decía, había una nube, porque representaba que la presencia de Dios estaba en el lugar santísimo. Y entonces era un tiempo en donde el sacerdote, de cierta forma, estaba cara a cara ¿con quién? Con Dios. ¿Sí? Y entonces, en esta connotación, imagínense, ¿cómo tenía que estar el sacerdote para presentarse en ese tipo de presencia que te decía? Impecable, ¿sí? Y entonces, voy a ir ahora a la parte, ¿verdad? ¿Cómo son las vestiduras de la novia de Cristo para las bodas del Cordero? De lino fino. ¿Y cómo eran las vestiduras del sacerdote? De lino. Eran vestiduras santas, sin mancha y sin arruga. O sea, teníamos que estar, ¿qué? Limpios, completamente limpios. Hermanos, aquí nos habla acerca de una consagración que en este tiempo nosotros tenemos que estar considerando. Este año no se hizo, pero en años anteriores
¿verdad? Un mes antes de Rosh Hashanah se hacía la Teshuvah. ¿Qué es la Teshuvah? Es un periodo de arrepentimiento. ¿Se acuerdan que antes veníamos, cada 8 días veníamos a orar al templo? ¿En qué momento terminaba ese momento? En Yom Kippur, cuando recibía el pueblo el perdón, ya se ha arrepentido, pero entonces Dios tenía que dar una respuesta. Y entonces hoy en nuestra vida, ¿verdad? Nos habla de cuántas veces tenemos que estar arrepintiéndonos, hermanos. Todos los días. ¿Qué día hay que no pequemos? Ninguno. ¿Y de qué forma pecamos? De pensamiento, de palabra y de obra, ¿verdad? De lo que hacemos. Y algunas veces lo hacemos sabiendo y sin saber, ¿no? Y entonces la pregunta, y aquí viene una parte aplicable. Muchas veces, hermanos, dejamos acumular esos pecados. Hoy no pido perdón, hoy no me porté tan mal. ¿Qué dicen los niños a veces, no? ¿Cómo te portaste? Hoy me porté muy bien, ¿no? Tú viste que hicieron 2 que 3 berrinches, pero en general, me porté muy bien. Hermanos, pudiésemos ir delante de la presencia del Señor diciendo, soy justo, no he hecho pecado en 2-3 meses. ¿Podríamos hacer eso, Beto? ¿Verdad que no? Entonces, esta parte es importante. Nosotros tenemos que considerar que esta fiesta es un recordatorio del continuo arrepentimiento por las faltas que hacemos para con Dios. Si bien es cierto, ya tengo el arrepentimiento para vida eterna, mis obras día con día muchas veces ofenden a nuestro Padre Celestial por cómo pensamos, por lo que decimos o por lo que hacemos. Este es un recordatorio. Si bien en Israel se hacía una vez al año, hermanos, esta fiesta es algo que nos lleva a estar recordando, ¿verdad? De una forma que todos los días, repito, este arrepentimiento constante no es para alcanzar vida eterna, porque en Cristo ya tenemos esa salvación. Pero el Señor nos pide que confesemos, ¿verdad? Que confesemos nuestros pecados. Quiero que me acompañes ahora a Hebreos capítulo 9 y ahora vamos a ver el cumplimiento de este acontecimiento. Hebreos capítulo 9. Es importante que cuando leamos Hebreos siempre leamos Levítico, siempre. Levítico y Hebreos van de la mano para poder entender de una forma más completa. Y vamos a Hebreos 9, capítulo 9, versículo 23. Ya lo tenemos, Hebreos 9, 23. Y dice así, el sacrificio de Cristo quita el pecado, ¿verdad? Es un tiempo de cómo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nos da una limpieza. Y entonces dice así, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿A qué se refiere? ¿Qué son las figuras? ¿Qué crees que sean las figuras? ¿Sí? O sea, aquí está hablando de lo que leímos en Levítico 16. Dice, fue pues necesario que lo que leíste en Levítico 16, ¿verdad? Fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Qué se sacrificaba en el Levítico? 2 cabritos, ¿verdad? ¿Qué es mejor sacrificio que esos 2 cabritos? Jesucristo mismo, ¿verdad? Entonces vemos el cumplimiento. Ahí vamos hilando esa parte. Versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Entonces, ¿cuántas veces se sacrificó Cristo? Una sola vez. Y su sacrificio fue tan perfecto y tan poderoso que nos libró a todos nosotros, a los que no han nacido y a los que habrán de nacer, ¿verdad? El sacrificio de Cristo fue vasto y amplio para todos. Imagínate que cuando uno compara esa parte, dice, qué poder tan inmenso, tan inmenso. El pasado, el presente y el futuro, todo se consuma en la muerte del Cordero, Cristo mismo.
Vean el poder. La ley que Dios había establecido tenía que ser cumplida, sí o sí. Y el mejor sacrificio fue nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dice, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Versículo 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hay sus excepciones, ¿verdad? Recordemos a Tabita, a Lázaro, ¿verdad? Que tuvieron 2 muertes físicas, ¿no? Pero también hay una excepción con todos aquellos que seremos, ¿qué? Arrebatados. No probaremos una muerte física. Pero de esas 2 excepciones, de ahí en fuera, dice que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio, hermanos. Aquí viene algo importante. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. Fíjate muy bien, dice, aquí ya me habla acerca de lo que te decía, aparecerá por segunda vez. Habla de la segunda venida que se establece en el ¿qué? En el Yom Kippur. Fíjate muy bien esta analogía. Hebreos en el capítulo 9, versículo 23, hace alusión a la expiación que se leyó en Levítico 16, en el día de la expiación. Y entonces aquí lo conecta y dice, empieza con esa connotación, pero dice que en este tiempo, si siguiéramos ese orden, nos dice que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, fíjate bien, versículo 1, capítulo 10, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La Escritura dice, la letra mata, pero el Espíritu vivifica, el Espíritu da vida. La ley no puede ofrecer lo que Dios a través de Cristo nos ha ofrecido a nosotros. Y aquí está, este versículo es tan claro. Pero aquel que no lo diciera en el Espíritu, ¿verdad? Difícilmente lo entendería y se va a perder. Va a decir, pues yo guardando esto, yo teniendo mi tzitzit, yo teniendo todo lo que tengo que hacer en el judaísmo, voy a alcanzar salvación. Pero aquí la palabra dice, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, y dice, no la imagen misma de las cosas, solamente era una ¿qué? Una sombra, una figura. ¿Se podía comparar ese chivito con el sacrificio de Cristo? No, era algo pequeño, ínfimo, muy pequeñito comparado a la obra que Cristo iba a hacer para la redención de sus hijos. Fíjense, vayamos comprendiendo esto. Y dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Se hace referencia a ¿quién? A Jesucristo. Y dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. ¿Qué le agrada más a nuestro Dios? ¿La obediencia o los sacrificios? ¿Y la obediencia qué, hermanos? A su palabra. Entonces, fíjate muy bien, ya vamos vislumbrando y cerrando esta parte. El Señor no se agradó de todos esos sacrificios, sino el sacrificio perfecto de su Hijo, Jesucristo. Y cuando Él venga en su segunda venida, habrá consumado el sacrificio por completo. Es el cierre de toda esta obra que Dios ha preparado a través de su Hijo Jesucristo. Y hermanos, esta parte hacia con nosotros, ¿verdad? Dice, de ese sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. Hermanos, muchas veces nosotros hacemos sacrificios y ofrendas antes de buscar un legítimo y verdadero arrepentimiento, antes de llegar a ser obedientes, legítimos de la palabra de Dios. ¿Y sabes por qué gustamos de los sacrificios? ¿Sabes por qué? Porque es algo más fácil. Es algo más sencillo.
Pregúntenle a un católico, ¿hago una manda o me voy de rodillas? ¿Me va a doler? ¿Va a ser difícil un día, una semana, un mes? Pero después tengo rienda suelta para hacer lo que yo quiera. Pero si lo sometes a la obediencia, ¿cuándo debe ser cumplida? Todo el tiempo. ¿Qué es más fácil? Una manda, un sacrificio, pero dice Dios, no me agrado de los sacrificios. Y lo puse en una escena del catolicismo, pero sabes, aún un cristiano se engaña a sí mismo, porque suele o podría poner, ¿verdad?, esos sacrificios aún en nuestro escenario, diciendo, pues yo sirvo, yo hago esta obra, yo limpio, yo barro, yo predico, yo evangelizo. Ese sacrificio me libera de la obediencia a la palabra, y por lo tanto no ayuno, no oro, no busco a Dios constantemente. Mi apariencia es una obra que otros ven, pero en realidad mi corazón, ¿dónde está? Está apartado, está lejos. ¿Viste ahí qué le pasaba al sacerdote cuando su sacrificio no se entregaba con esa limpieza de corazón? Porque Dios observaba el corazón del sacerdote. Si el sacerdote entraba a la presencia de Dios solamente ejecutando el rito, pero su corazón no estaba conforme a la voluntad de Dios, el sacerdote moría. ¿Sabes por qué cuando tomamos la Santa Cena, la Escritura dice, algunos de vosotros duermen? ¿Sabes por qué? Porque han llevado su vida en esa búsqueda de Dios, con un corazón alejado de Él. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hermanos, esto es un recordatorio de lo que nosotros tenemos que estar viviendo de una forma constante. Hermanos, no tomemos en poco esta parte, que velemos por esa salvación que el Señor ya nos ha otorgado, que la cuidemos con ese constante, ¿verdad?, de doblar nuestras rodillas. No nos confiemos de decir, porque Cristo ya me perdonó, Cristo ya me limpió, no necesito estar confesando mis pecados. Repito, la confesión no es para alcanzar esa salvación, porque ya la alcanzaste a través de Jesucristo. Pero el Señor nos lo pide como un acto de ¿qué? De obediencia. Cuando el Señor establece el Padre Nuestro, ¿verdad?, que hay una parte que dice, perdona, ¿qué? Nuestras deudas, nuestras ofensas. Y entonces aquí Dios lo estipula como una necesidad. Y entonces si Dios lo estipula como algo que tú tienes que hacer, ¿qué necesitaríamos estar cumpliendo? Pues esa obediencia. Señor, perdona, Señor, limpia esta parte de mi vida. Examinarnos constantemente, ¿verdad? Y fíjate bien lo que dice ahí, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que santificados. ¿Quiénes se santifican con el sacrificio de Cristo? La iglesia. Ahora somos santos por la obra de Cristo. Ahora puedo ser declarado justo porque Él es quien me justifica. Él es el que me ha redimido del pecado. Y dice, porque y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y hermano, te voy a preguntar, ¿por qué el Señor pone su ley en nuestro corazón y en nuestra mente? Y nos sella con el Espíritu Santo. Fíjate lo que hace. Te pone su ley en nuestro corazón y la escribe en nuestra mente, pero nos sella con el Espíritu Santo para darnos la capacidad de poder obedecerlas. ¿Me explico? El pueblo de Israel tenía la ley, pero si leemos la historia, ¿cuánto le costaba a Israel cumplir esa obediencia? ¿Cuánto le costaba, hermanos? Decía ahí, era como una colita de cochino, ¿verdad? Así en espiral. Obedecían, desobedecían, constantemente era el ritmo de su vida, ¿verdad?
Y hermanos, uno a veces en nuestra vida parece que estamos en esa misma condición, pero sabes, la diferencia es que Israel no tenía el Espíritu Santo. ¿Y nosotros qué pasa? Lo tenemos porque somos hijos de Dios. Dios nos da una oportunidad no de estar viviendo así, sino de ir como un escalón creciendo y creciendo cada día de nuestras vidas. Es una forma de vida totalmente distinta, de victoria en victoria, creciendo como esa luz de la aurora, dice la Escritura, de más a más, no una forma retorcida como la de un marrano. Y entonces mi pregunta es, ¿por qué muchas veces como hijos de Dios, aún siendo hijo, vivo como esa cola de cochino? Cuando el Señor me dice, ahora necesitas ¿qué? Crecer constantemente. Y hermanos, la respuesta está aquí. Él ha puesto su palabra en nuestro corazón y en nuestras mentes con la intención, fíjate bien, que añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Aquí nos da una paz y una seguridad. Hermanos, el pecado y la culpa nos anclan, ¿sí o no? Pero en Cristo tenemos ¿qué? Libertad. Y si nosotros vivimos anclándonos cada día, imagínate cada día sintiéndonos culpables porque no hemos confesado delante de Dios, ¿en qué momento voy a crecer? El Señor me invita a eso, a que cada día pueda estar a cuentas delante de su presencia, porque en el momento en que yo me quedo esas cargas, me van a ir anclando y en vez de crecer me voy a estancar. Y hasta que sea tan grande mi carga, otra vez me libero y vuelvo a crecer. Pero el Señor nos llama a otro tipo, a otro estilo de vida. Fíjate bien, dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Te acuerdas qué pasó cuando fue la Pascua? ¿Qué le pasó al velo del templo? Se rompió. Y eso nos dio la oportunidad que a sus hijos tuviéramos la oportunidad de entrar a la misma presencia de Dios. Te decía, ¿te acuerdas esa presencia cómo era? Cuando Pablo dice en la Escritura, ¿verdad? Estos son los que trastornan al mundo. Nos habla de un poder. Cuando la Escritura dice que aún cosas mayores nosotros, la iglesia de este tiempo, podríamos hacer. O sea, es realmente meditar, hermanos, y reflexionar cuántas cosas nos estamos perdiendo porque simplemente no somos obedientes a lo que el Señor ha estipulado. No es para un pueblo de Israel en el pasado. Esto es una aplicación de vida para nosotros como su iglesia. Nos habla de estar recordando constantemente que Él ya pagó por mi pecado, que no hay nada que me debe estar anclando, pero entonces yo tengo que confesarlo, tengo que quitarlo ¿de dónde? De aquí. Él no se va a acordar, fíjense lo que Él dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Si Dios no se va a acordar, ¿por qué nosotros estamos ahí cargándonos constantemente de nuestras faltas? ¿Sabes por qué nos cargamos con nuestros pecados? Porque no se los hemos entregado al Padre Celestial. No hemos hecho como ese sacerdote, ¿verdad? Ponerlo sobre ese chivito y que se aparte. Él sí lo olvida y nosotros no, porque no se los hemos entregado. Y entonces el versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Viste? Son las imágenes que se veían en Levítico, se cumplen acá. Y entonces mira lo que nos pide el Señor en obediencia. Cuando vengamos a la presencia del Señor, dice, acércate con un corazón sincero. ¿Qué es un corazón sincero, hermanos? Sin mancha. A ver si me entienden, yo ahí con los matemáticos. El 0 es un número no natural. Entonces dice, si te acercas con un corazón sincero, te acercas solamente con los números naturales. Y entonces te dirías, bueno, ¿y qué es lo natural? Aquello con lo cual Dios lo ha creado desde un principio, con esa pureza, ¿sí? Con un corazón donde no se ha corrompido por nada,
¿Sí? Cuando hablamos de un corazón sincero me hace pensar con un niño. Un niño te dice las cosas como son, ¿no? Te ve gordo, te dice estás gordo, te ve panzón, estás panzón. Te dice las cosas como van. No mediten esa parte. Cuando nos acercamos con Dios con un corazón sincero, es decir, me acerco con una legitimidad, ¿verdad? Con nada oculto en mi corazón. Si me acerco a Dios porque no me va a decir que sí la chica, si me acerco a Dios porque tengo otras cosas, ¿verdad? A pedirle a cambio, ese no es un corazón sincero. Dice, acércate a Dios con un corazón sincero y dice, en plena certidumbre de fe. ¿Qué significa esta otra parte, hermanos? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, aquí viene algo importante. Me acerco sin nada oculto y con la convicción de que Dios va a ¿qué? A responder. Que Dios es verdadero, Dios va a responder. Y la siguiente, purificados los corazones de ¿qué? De mala conciencia. Y aquí hablábamos sobre la purificación del templo. ¿Cómo purifico este templo terrenal, hermanos? ¿Qué es la mala conciencia? ¿O cómo surge la mala conciencia? A ver si lo podemos analizar. Cuando nosotros alimentamos nuestro cuerpo de cosas que no son agradables de Dios, ¿sí? O sea, pensamientos que llegan a nuestra mente de cosas que no son aptas para Dios, eso nos va a entenebrecer ¿qué? La conciencia. Si te la vives en un ambiente de albures, si te la vives viendo pornografía, si te la vives diciendo majaderías, ¿qué va a pasar con tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo? Se va a ir contaminando. Y el Señor nos dice, purificados los corazones de mala conciencia. Dice la Escritura, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces aquí tenemos que hacer una pausa y decir, Dios, ¿de qué me estoy alimentando? Y hermanos, habrá cosas de las cuales no podremos evitar en nuestro trabajo, en nuestra calle, pero sí tenemos la potestad para ponerle un alto al pensamiento que quiere entrar ¿en dónde? En mi interior. Y a veces algo tan sencillo, ¿no? Alguien cuenta un chiste en doble sentido y tú. No me río porque van a saber que le entendí y yo soy hijo de Dios y deben de saber que no le entiendo. Me explico esa lucha contigo mismo. Pero sí le puedes poner un alto a ese tipo de cosas para que no le estés rumiando ahí toda la tarde ese chiste de doble sentido. O esa canción pegadiza que te está ahí, Scooby-Doo papá y demás. ¿Me explico? Son cuestiones que nosotros tenemos que ponerle un freno porque es algo que no es agradable a Dios. Y si no lo honra, a veces somos como eso, ¿no? Queremos... a veces diríamos, ¿no? Puedo ver las canciones que decía Anis hace un ratito, ¿no? Y me azoto porque, ay, ya me hicieron mover el esqueleto en la canción. Eso no honra a Dios. Y de verdad nada más lo quisiera ver, ¿no? Si en sus casas no se mueven con otras canciones. ¿Me estoy dando a entender? Tenemos que tener cuidado en esa parte. ¿Cómo limpiamos nuestra conciencia? Y luego la última dice, y lavado los cuerpos con agua pura. Con agua pura. ¿Quién es el agua de vida? ¿Quién es esa agua? ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? ¿Verdad? Que decía que quien bebiere de esa agua jamás volvería a tener ¿qué? Sed. ¿Quién nos limpia entonces, hermanos? La obra de Cristo de continuo, ¿en dónde? En nuestras vidas. Y ahí termino, hermanos, en esta parte con el 23 dice, mantengámonos pues firmes, sin fluctuar, la profesión de vuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Y aquí cierra, hermanos, el Señor viene pronto. Y Hebreos aquí, esta parte es importante, ¿no? Dice, tanto más cuando veis que aquel día se acerca, el tiempo se acorta. Y el Señor aquí nos está dando una pauta importante a partir del 22, ¿cómo debo presentarme en esto?
Y cierro, ¿verdad? Te decía, empecé con Levítico 16 hablando del día de la expiación y Hebreos 9 y el capítulo 10 también cierran ambos días, ¿verdad? En ese cumplimiento en nuestro tiempo. Y hermanos, aquí no hacemos el rito, no hacemos nada de eso, sino lo que queremos centrarnos, es decir, lo que el Señor me pide de mi vida como su hijo en este tiempo. Que mi corazón realmente esté, ¿verdad?, en esa limpieza, en esa sinceridad delante del Padre, porque el Señor lo ha establecido. Amén, hermanos. Vamos a orar y pedirle justamente al Señor que nos permita entender y reflexionar aquellas cosas que nosotros no hemos entregado, ¿verdad? Y que hemos ahí tenido esa carga. Padre Santo, damos muchas gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, a través de esta fiesta de Yom Kippur, Señor, tú nos pides, Padre, algo aplicable en nuestras vidas, Señor. Tú nos pides, Señor, que nos tengas, Padre, con esta limpieza en nuestros corazones, Padre, que tú nos estás examinando constantemente en nuestras vidas, Señor. Tú constantemente nos puedes mostrar, mi Dios, aquellas cosas en las cuales hemos fallado delante de ti, Señor. Hoy, Padre, queremos pedirte perdón, Señor. Queremos, Padre, estar a cuentas contigo, Señor, porque tú nos has pedido, Señor, que día con día, Señor, vez tras vez podamos confesar delante de ti, Señor, todas nuestras transgresiones, no por alcanzar salvación, sino por una obediencia, Señor, a lo cual tú nos has pedido, porque en ti, Señor, hemos alcanzado esa vida eterna, porque ahora te hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador, Señor. Pero tú demandas de nosotros, Señor, que nuestras vestiduras sean blancas, finas y resplandecientes, Señor, para que podamos agradarte en esas bodas del Cordero, Señor. Y tú has dicho que estas vestiduras son las obras de justicia que nosotros tengamos, Señor, y es justo que te obedezcamos, y es justo que busquemos cumplir tu palabra en espíritu y en verdad, Señor. Te rogamos, Santo Dios, Señor, que tengas misericordia de cada uno de nosotros, Señor, y nos permitas examinar a fondo nuestro corazón para entregarte todas aquellas cosas que nos han estado cargando, que han estado atormentándonos por mucho tiempo, Señor, que pese a esta salvación que tú nos has entregado, Señor, aún decidimos quedarnos con esas cargas, Señor. Perdónanos, Padre, por no saber entregarlas, Señor, porque si tú, Padre, has prometido que tú mismo no te acordarías de nuestras transgresiones, Señor, por cuanto nosotros, Señor, hemos decidido quedárnoslas, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a ser fuertes para poder entregártela, Señor, y tener esa vida plena, esa vida abundante, Señor, que tú has prometido, de victoria en victoria, Señor, como esa luz de la aurora que va en aumento cada día, Señor. Te rogamos, Señor, por esta congregación, que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros, Señor, y nos permitas, Señor, Padre, entender y discernir, Padre, la aplicación de esta fiesta para nuestras vidas, Señor, y que la podamos poner en obra, Señor, en cada uno de nuestros días, Señor, mientras tú vienes por nosotros, Padre. En tu nombre estamos, Señor, en tu nombre oramos, Señor, y damos gracias, Dios. Amén. Amén. Bien. No sé si alguna luz. La luz ya se dio, mañana va a haber reunión a las 5 de la tarde.